Yo ya lo tengo revisado, las notas ya han sido enviadas a la universidad, seguramente ellos van a hacer la carga correspondiente en el sistema. La pregunta 1 decía, la atención primaria de la salud es el equivalente. Es el equivalente, quiere decir si es lo mismo o no, a primer nivel de atención de salud a través de las unidades de salud de la familia. Creo que en una clase habíamos remarcado que si bien APS y primer nivel de atención mantienen como sinónimos primaria y primer, no son lo mismo. Entonces no es equivalente. La respuesta era falso. Acá tuvimos un interesante número de personas que marcaron como verdadera la opción, pero precisamente habíamos estresado en las clases que APS y primer nivel de atención de la salud no son lo mismo. Prof, La pregunta, perdón. eu acho que eu, pelo menos, eu acho que as outras pessoas também se confundiram, que tipo assim, a unidade de saúde da família, ela funciona como uma atenção primária, tipo, ela tá no primeiro nível de atendimento. Sí, Eu me eso es confundi com correcto. isso. Las Eu me USF confundi com son parte isso. del primer nivel, pero APS no es lo mismo que primer nivel. O puede ser que esta palabra tal vez en portugués signifique otra cosa. Não, prof, só foi confusão mesmo, tipo, de trocar com o primeiro nível de atendimento mesmo da saúde, assim. Bueno, entonces queda claro que en este caso la respuesta era falsa, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Son herramientas para la gestión, planificación, organización, información y evaluación? Sí, sanciones no, ¿verdad? Están dentro de evaluación. En casos extremos se aplican sanciones cuando los componentes se niegan de forma recurrente a mejorar, pero no es parte de una herramienta para la gestión. La pregunta 3 decía, ¿son componentes del primer nivel de atención en salud en el departamento de Alto Paraná, excepto? Unidades de salud de la familia son primer nivel. Unidades ampliadas son primer nivel. Puestos y centros de salud son primer nivel. El que no corresponde es el hospital distrital, ¿verdad? De cualquiera de los distritos, ya que los hospitales distritales forman parte del segundo nivel de atención. Muy bien. Prof, uma Sí, dúvida. Eu marquei C, unidades de família ampliadas, porque primeiro nível de atenção não pode, uma coisa ampliada não pode ser essa. bueno, te explico. Las unidades de salud de la familia tienen diferentes categorías, pero todas continúan siendo parte del primer nivel de atención. Por ejemplo, están las unidades de salud de la familia móviles, que tienen como característica un vehículo, pero el equipo es el mismo. Las unidades de salud de la familia ampliadas lo que tienen es una atención básica, pero por más horas, 24 horas. En el peor de los casos, lo que van a poder resolver son partos normales, igual que los puestos y centros de salud, pero no terminan siendo segundo nivel porque este corresponde, de acuerdo a nuestro manual de redes, a los hospitales distritales. Creo que lo habíamos discutido también durante la clase. Bueno, esperando que quede claro el concepto, pasamos a la pregunta 4 que decía, la información debe ser actualizada, veraz, socializada para la toma de decisiones, verdadero, ¿verdad? Mientras más actualizada, más verdadera y más difundida sea la información, va a ser mejor. Pregunta 5, aquí también tuvimos varias personas que erraron. El capital más valioso que posee una organización es su fortaleza y certeza financiera. Habíamos insistido mucho que son las personas, los recursos humanos, lo que hace más valioso dentro de una organización, más incluso que los bienes o propiedades que pueda tener una organización. Muchos pusieron verdadero. Un gran número de las respuestas marcaron como verdadero, pero la respuesta correcta era falso. Preguntas, dudas hasta ahora pueden interrumpir en cualquier momento que deseen. No se sientan cohibidos, ni mucho menos. Continuamos. Pregunta 6. Es una herramienta de diagnóstico que permite conformar un diagnóstico situacional de una empresa.
organización o servicio, nuestro famoso análisis FODA, ¿verdad? Creo que esta pusieron casi todos bien. Igual, fortalezas y debilidades se consideran en general para el análisis externo de la organización, mientras oportunidades y amenazas corresponden al entorno interno. Este era al revés, ¿verdad? Doutor, permisso? Sim. Em relação à questão anterior lá, aqui da Fortaleza, que no caso esse marcou isso como falsa. Mas o recurso humano, ele não está dentro da Fortaleza? No, a ver. Cuando esta pregunta está más relacionada con la primera clase que por la clase de FODA. ¿Se acuerdan cuando comenzábamos a hablar de los diferentes pasos para la administración y dentro de ellos estaban los diferentes componentes? ¿Qué recursos tenemos? Estaban los recursos logísticos y demás. Decía textualmente que el recurso más importante son los recursos humanos. Entonces, no sé si tal vez por ahí estamos mezclando la clase 1 y la 2, pero hay una parte de las presentaciones que dice textualmente que el recurso más importante es el recurso humano. Sim, doutor, tem essa parte. Mas é que justo essa pergunta que eu estou fazendo para o senhor. Quando o senhor deu a aula de fortalezas, o senhor disse que os recursos humanos, quais são as fortalezas de uma empresa? E o recurso humano é uma fortaleza, né? E aí que o senhor disse isso. E aí por isso que eu estou fazendo a pergunta. Eu marquei verdadeiro nessa questão pensando dessa forma, entende? Pues, con un enfoque FODA podría generar alguna confusión, pero en este caso, cuando hablamos de fortalezas y certezas, estamos hablando no con un enfoque de realizar o hacer un FODA. Entiendo dónde puede estar tu confusión. Não, mas tudo bem, doutor. É que na hora que eu estava fazendo essa questão, eu pensei justamente dessa forma. Daí eu pensei, de repente colocou fortaleza justo para confundir, mas o recurso humano é uma fortaleza da empresa. Então, sí, entiendo, pensei assim. Entiendo. Mas tudo bem, doutor. Ok. Muy bien. Acá decíamos en la 7 que estaba invertida, ¿verdad? Cuando hablamos de externo, hablamos más de oportunidades y amenazas, y cuando hablamos de interno, hablamos de fortalezas y debilidades. Muy bien. Pregunta 8. Son aquellos factores o circunstancias que provienen del entorno, de afuera, que atentan contra el desarrollo y el proyecto de la organización. Amenazas. Las amenazas son las de afuera. Si fueron internas, serían las debilidades, que creo que aquí algunos sí marcaron mucho el inciso C. Pregunta 9. En la estrategia de análisis FODA, marque el concepto equivocado. Tenemos que en FODA buscar neutralizar las amenazas, corregir las debilidades, aprovechar las amenazas no, ¿verdad? Esa era la falsa. Sí, aprovechar las oportunidades y potenciar las fortalezas. Y la 10, que casi todos hicieron bien, son las capacidades, recursos, cualidades y valores con los que cuenta una organización o un servicio, por los cuales se encuentra en un posicionamiento especial y te permite contar con una ventaja competitiva, que son fortalezas. Y ese era el examen, súper sencillo, súper fácil. Tenemos una compañera que hoy a las 4:30 va a rendir un examen parecido. El del grupo B es completamente diferente, pero sobre el mismo contenido, entonces con ella nos vemos a las 4:30. Gustavo, ¿alguna duda más sobre el examen? ¿Algo que no haya quedado claro? Doutor. Sí. Acho que a pergunta 3. Unidade de saúde de famílias ampliadas, o que sería? Como le decía tu compañera, las unidades de salud de la familia todas son parte del primer nivel. Y existe una clasificación de las unidades de salud de la familia en unidades de salud de la familia estándar, unidades de salud de la familia satélite, unidades de la salud de la familia móviles y las ampliadas. Pero ninguna, aunque digan ampliadas,
corresponden al segundo nivel, porque en ninguna vamos a tener las 4 especialidades básicas, que sí están en los hospitales distritales. Esto entiendo que lo dimos en las clases y tal vez no quedó tan fijo, pero al momento de decir hospital, estamos hablando automáticamente de segundo o tercer nivel. En ningún momento un hospital puede ser considerado como un primer nivel. ¿Queda claro aí? Prof, só que essa questão, ela meio que se contradiz com a primeira, porque ela fala que a unidade de saúde da família é um... Por exemplo, tem exemplos ali de coisas que são do primeiro nível de atenção. Por exemplo, uma unidade de saúde da família. E na primeira questão fala que é equivalente a um primeiro nível de atenção. Não. Creo que Eu não acho que está você estava quedando querendo claro. dizer só do conceito da palavra em si, né, na primeira questão. Só que ficou ambíguo. E a maioria das pessoas errou por causa disso. Atención primaria de la salud, la estrategia de APS, no es igual a primer nivel de atención de la salud. Eso quiero que quede completamente claro. Atención primaria de la salud se puede implementar incluso en hospitales, porque es una estrategia de cómo mirar y aplicar la medicina. Si bien su brazo más fuerte está en el primer nivel de atención a través de las unidades de salud de la familia, no es lo mismo. Doutor, é que equivalente não significa igual, é que é parecido. E um não é parecido, pelo que um faz, é parecido com o que o outro faz, entendeu? Não é igual, eu concordo com o doutor que não é igual, mas é parecido aos níveis de atenção, entendeu? Bueno, en semántica palabra castellana equivalente quiere decir que es lo mismo. La amoxicilina genérica es equivalente a la amoxicilina de marca comercial. Es más o menos como se utiliza el término equivalente en español. Entiendo la confusión que puede prestarse, pero la pregunta estaba precisamente orientado a eso, a que entiendan que APS no es lo mismo que una unidad de salud de la familia. Y en la pregunta 3, si es que acá no dijera hospital, incluso podríamos discutir de alguna manera la concepción de esta pregunta. Y además creo que vamos más allá, somos más explícitos al decir Alto Paraná. Esto lo hablamos la primera clase cuando hablábamos de cómo está constituido el sistema de salud en Paraguay, en nuestro departamento. Prof, o senhor vai mandar para algum delegado os nossos resultados? No, ya los entregué en la universidad. Creo que ellos van a proceder a cargar el sistema y sus notas van a estar disponibles, asumo, en las siguientes horas o en los siguientes días a más tardar. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no haya quedado claro? Leo algo en el chat. Ahí la Cerda R nos saludaba. Me dice Balduino que están reparando en su casa la ande algo y que se puede caer. Muy bien. Me dice Isabela ambigüedad. Pues mucha gente erró, ¿no? Porque no estudió. Yo no encuentro ambigüedad, Isabela. Ninguna ambigüedad. Creo que fue bastante clara y lo que yo entiendo es que puede ser tal vez un problema de semántica o de idioma, pero cuando hablamos de equivalencia estamos hablando de que son lo mismo. Puede ser que podamos utilizar términos un poco menos complejos o que tengan una connotación más universal, pero no hay ningún tipo de ambigüedad. Y me dicen la primera también, en la concepción mía no existe ambigüedad. Pregunta 8, me pregunta Gabriela. Dice, atentan con el desarrollo y proyecto de la organización. Atentar con el desarrollo es que a través de las amenazas el desarrollo no se va a dar.
y atentar con el proyecto es que el proyecto no se va a realizar. Como ven, creo que son algunas cuestiones de semántica, de idioma, más que de ambigüedad o interpretación. Lo que sí puedo intentar para la siguiente es simplificar el lenguaje, si de algo puede servir. ¿Estamos? Muy bien. Si no hay más participaciones, entramos en materia. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de gestión sanitaria en sí. Cuando hablamos de administración, es muy interesante que finalmente logremos gestión o hacer gestión, o es una palabra que van a escuchar mucho, especialmente en la clase política, hacer gestión. Pero la pregunta es, ¿qué es la gestión? La gestión es un conjunto de acciones conducentes a lograr el objetivo o los objetivos que nos hemos planteado, con implicancias de eficacia y eficiencia en el resultado. ¿Alguien sabe lo que es eficacia y lo que es eficiencia? Son preguntas seguras de su siguiente prueba. Otra cosa que me llama la atención es que cuando yo les digo que van a hacer preguntas, es porque van a hacer preguntas. Y recuerdo perfectamente que les dije que atención primaria y unidad de salud de la familia o primer nivel de atención no son lo mismo y que les iba a preguntar en la prueba. Eso sí recuerdo de forma clara y concisa. Entonces, nuevamente, eficacia y eficiencia. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la eficacia y lo que es la eficiencia? ¿Y cómo podemos traducirlos en términos de gestión y orientado a lo que es la administración de especialmente puestos, servicios de salud? ¿Alguien, cualquiera? ¿En el chat? ¿En el micrófono? Nadie. Doutor, Sí. Eficácia é lograr o êxito, né? Conseguir o resultado. E eficiência Excelente. é mais com menos, né? Fica mais ou menos nesse... Eficacia es conseguir el resultado, pero tomando mucho énfasis en los recursos. Uno es más eficiente cuando llega al resultado y consume la menor cantidad de recursos posibles. Y ser eficiente es, como dices, llegar al resultado. Incluso en investigación médica se utilizan los términos de eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de alcanzar los resultados en un entorno controlado, y cuando hablamos de efectividad es alcanzar los resultados en un entorno normal, en un entorno ya real. Por ejemplo, las vacunas pueden ser muy eficientes cuando hacemos las pruebas, pero cuando las llevamos a un terreno de una población no controlada, su efectividad puede variar de acuerdo a su eficiencia. Sí, son dos términos diferentes que significan más o menos los mismos, pero no se olviden que eficacia tiene que ver con la cantidad de recursos que utilizamos para cumplir nuestro objetivo o llegar al resultado. Pregunta segura de examen. Muy bien. La gestión comprende entonces en ese sentido a la eficacia y la eficiencia. Es una aliada estratégica para la conducción y respuesta a los requerimientos de los usuarios. En medicina o en administración de locales de salud se utiliza mucho usuario, más que cliente o más que paciente. Nosotros lo que queremos es lograr la satisfacción de nuestros usuarios a través de una buena administración y una buena gestión. También se la considera una disciplina que tiene varios aportes, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva dinámica, y también cuenta con herramientas para la gestión. Herramientas son algunos recursos que nosotros tenemos para poder intentar tener una buena gestión. Desde una perspectiva sistemática, cuando hablamos de sistema, un sistema es todo organizado, compuesto por partes mutuamente interdependientes. Y en salud trabajamos mucho siguiendo un sistema.
Un hospital es el hospital, pero está compuesto por diferentes servicios. Los servicios están compuestos por diferentes jefaturas y así cada hospital tiene su grado de complejidad. En gestión sanitaria vamos a tener un sistema abierto dentro de un entorno económico, político, social y cultural que muchas veces puede variar. El entorno económico, ahora mismo estamos viendo una crisis en el sector económico, está aumentando el precio del combustible, genera también en lo político ciertas decisiones, cambios. En lo social también la gente al verse afectada en lo económico deja de lado, por ejemplo, los seguros privados porque ya no puede pagarlos, acude más al sistema público de salud. Y en lo cultural también se han ido adoptando diferentes culturas a lo largo del tiempo, algunas positivas, otras negativas. Enseguida vamos a discutir eso a detalle. Pero todos nuestros servicios tienen como fin la asistencia de nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros pacientes. Y desde las perspectivas de un sistema vamos a tener input, que son las entradas, un proceso, que es lo que hacemos nosotros con este paciente a lo largo del tiempo, y el output, que es la salida o el resultado que vamos a tener de todo este proceso. Lo que nosotros esperamos con este input es recibir a pacientes que requieren nuestra atención. El proceso vamos a intentar limitar el daño, curarlos o rehabilitarlos en el caso que podamos, o incluso puede haber resultados mucho más extremos, como es que nuestro paciente fallezca. Entonces vamos a ver que en medicina este ejercicio de gestión es un poquito más complicado. Acá hay una flujograma que no va a entrar en su examen, no se estresen por esto. Es un flujograma de asistencia a un paciente. Vamos a ver que tenemos un proceso de internación, que es nuestro input, nuestro ingreso. Tenemos un impacto en la salud del paciente, que es el impacto de satisfacción, y en medio tenemos todo un proceso. Y aquí podemos ver en el proceso de internación algunos procesos de conducción, centrales, de apoyo logísticos, y en los de satisfacción, ver a nuestro paciente como un cliente externo, los propios recursos humanos que trabajan dentro de nuestro hospital, cómo está posicionada la empresa como institución, cómo trabajamos con nuestros proveedores y el impacto que tenemos finalmente en nuestra comunidad. Y aquí vamos a ver en medio una serie de recursos, tanto técnicos, logísticos, que van a ser parte del proceso. Por ejemplo, muchas veces nos olvidamos nosotros los médicos que no todo es la urgencia, la enfermería, los medicamentos. Por ejemplo, hay un departamento administrativo, alguien tiene que ver el tema de facturación, aunque el servicio sea público, se mueve dinero dentro de ese servicio. Hay una farmacia, tiene que haber seguridad, mantenimiento, tiene que haber alguien que se encargue de la contabilidad, finanzas, alguien que vea por los recursos humanos, tiene que haber alguien en caso de que tengamos mucho personal o internaciones, la cocina, limpieza, ropería y los servicios de atención al cliente. Como ven, es un flujograma complejo. Les repito que no va a entrar a su trabajo, pero bien se podría aplicar a los diferentes centros de salud. Continuamos desde una perspectiva dinámica. Van a haber cambios permanentes en la administración de los servicios de salud, cambios epidemiológicos. Nadie sabía que venía una pandemia. Estamos lidiando ahora con otra alerta epidemiológica por una influenza. No es la H1N1, pero es una influenza que ya ha sido tipificada y ha sido su genoma publicado. Y esos cambios van a ser permanentes. Seguramente en algún tiempo volverán los casos de dengue, chikungunya, zika. En algún momento podemos tener una cuarta ola de COVID. Lo mismo del usuario. Sabemos que en invierno son los niños los que se enferman más, las personas adultas mayores. Sabemos que existe un grupo también de personas de acuerdo a su género, de acuerdo a su ocupación, que pueden en algún momento incrementarse en los servicios de salud. Tecnológicos, lo mismo. Estos desafíos
históricos que van apareciendo hacen que también la tecnología vaya de la mano. Por ejemplo, tenemos mejores monitores, sabemos utilizar mejor los laringoscopios con cámara para evitar demoras en la intubación de un paciente. Hemos aprendido a utilizar los respiradores portátiles, los generadores de oxígeno. Hemos aprendido también a utilizar respiradores, por ejemplo, optimizarlos, un respirador que puede servir para 2 pacientes. Científicos todo el tiempo salen nuevos medicamentos, nuevas drogas, aunque últimamente los avances han sido lentos. No hay la explosión que hemos tenido en el siglo XX. Muchos de estos avances o son más de lo mismo o no son realmente avances. Y en lo social lo mismo, ¿verdad? Todo el tiempo va habiendo una dinámica social interesante, cambios que se están dando en este momento, tensiones entre países poderosos, todo eso también afecta desde una perspectiva dinámica a nuestra gestión. ¿Qué herramientas tenemos para una adecuada gestión? Tener una buena planificación, hacer una buena organización, generar y aprovechar la información, realizar control, evaluación, seguir una mejora continua, hacer una gestión basada en evidencia con la mejor información y tener una buena gestión de recursos humanos. Vamos a ir explicando esto grupo por grupo y vez por vez. Cuando hablamos de planificación, debemos tener un plan de acción para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Implica ser ordenados y tener una secuencia ordenada y lógica de cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos, tener mediciones, planes, alternativas, recursos y plazos. Ojo que esto es complicado para los médicos, porque en general nuestro trabajo está más enfocado en el día a día, ¿verdad? Ves un paciente, hace su historia clínica, lo diagnosticas, hace su tratamiento, se interna, se va de alta o va al ambulatorio. En cambio, cuando tenemos que ver planificación, tenemos que ver qué va a pasar con el hospital todo ese año, cuántas camas más necesitamos, cuánta es la cantidad de recursos humanos que necesitamos, prever reposos, prever bajas por maternidad, tener un plan de crecimiento, de reducción de servicios, tener también alternativas para imprevistos, ver qué recursos tenemos. En medicina los recursos siempre son bajos y los plazos, ¿verdad? Siempre cuando uno está en administración, todo es para ayer. Y también tenemos que organizarnos. Tener una buena organización nos posibilita delegación de funciones y responsabilidad. No podemos hacerlo todos nosotros como un solo gerente. Entonces tenemos que tener personas que nos ayuden. Hay un jefe de medicina, un jefe de cirugía, un jefe de obstetricia, un jefe de epidemiología, un jefe de, qué sé yo, nutrición. Y de acuerdo a esto, cada jefe responde a los intereses del servicio. Si bien podemos delegar funciones, finalmente la responsabilidad termina siempre en el gestor. Definir necesidades de puestos, cuántos jefes realmente necesitamos, cuántos subjefes necesitamos y cuánta plantilla necesitamos. Optimizar las plantillas de recursos humanos, que no falten recursos humanos, pero que tampoco sobren, ¿verdad? No tener recursos humanos ociosos. Diseñar los equipos. Necesitamos equipos que puedan funcionar, personas que puedan congeniar, equipos que puedan potenciarse. Y esto que es el empoderamiento, ¿verdad? Que estaba muy, o sigue todavía muy de moda como frase para definir que el funcionario adquiere poder de su propia relación con la empresa o con el hospital. Que todos los que trabajamos en el centro de salud velemos por mejorar de forma continua nuestro entorno laboral y que no sea solamente llegar al trabajo, marcar tarjetas, hacer lo que corresponde o menos y retirarnos. El empoderamiento es algo muy importante. Información. Sabemos que la información debería ser actualizada, veraz y socializada, y esto es importante para tomar decisiones. Mientras más actual sea, mientras más verdadera sea y mientras más difundida sea, nos va a servir para tomar mejores decisiones.
Control. El control nos garantiza que los objetivos y acciones tendientes a ellos se mantengan en todo momento. Durante el control tenemos que verificar y controlar que todo se esté haciendo, como dicen las normativas, los reglamentos, que vayan a la dirección correcta y eliminar desviaciones. Por eso no solamente se hace el control al final, sino en todo el proceso. Durante la pandemia fue interesante el ejercicio, por ejemplo, de rediseñar los circuitos hospitalarios, dónde era el área contaminada, dónde era el área no contaminada, disminuir al máximo la posibilidad de que un paciente no COVID se enferme de COVID, que un colega se enferme de COVID, así disminuir las muertes, los días de reposo, etc. Evaluación. Es posterior al control. El control en general sirve para comprender en qué grado los resultados se cumplen o no. En cambio, en la evaluación nos permite analizar de qué manera se consigue dicho cumplimiento y también los propios resultados. Son dos cosas diferentes, el control y la evaluación. Las dos tienen más o menos el mismo grado de aplicación, pero no son sinónimos, ¿sí? Cícero me dice que las clases deberían ser presenciales. Yo pienso lo mismo, Cícero, pero lamentablemente no depende de mí. Depende de la facultad y cómo ellos encaran este proceso de vuelta paulatina a la normalidad. Y para mí lo mejor sería tener clases presenciales, pero verdaderamente no nos dieron esa opción. Ojalá que a futuro y pronto. Es mejor para ver si realmente existe un seguimiento a la clase o si podemos de alguna manera disipar dudas en el camino. Cuando hablamos de mejora continua, hablamos de mejora permanente de los procesos y servicios, ¿sí? Como futuras cabezas de hospitales, de centros de salud, de ministerios de salud, tenemos que trabajar no solamente para cumplir el trabajo, sino dejar algo mejor que nuestros antecesores. Tener un análisis continuo de actividades, procesos, estrategias y recursos va a permitir que en nuestra gestión las cosas no queden peor ni igual, sino que mejoren. Todos los ministros de salud, cuando asumen el mando en el ministerio, lo que suelen decir es que el presupuesto es insuficiente, que el dinero no alcanza realmente para hacer lo que deberíamos hacer de acuerdo a los estándares internacionales. Lamentablemente, eso depende de cómo el país vaya creciendo económicamente y cómo se distribuyan los recursos, ¿verdad? Entonces, es complejo hacer gestión en Paraguay, muy complicado porque de entrada ya sabes que el dinero es poco y que generalmente no alcanza. Y como médicos nosotros tendemos a hacer las actividades que están basadas en evidencia. Todo o la mayor parte de las cosas que hacemos nosotros debe estar con un grado de evidencia más o menos aceptable. Y también la evidencia nos demuestra que existen cosas que no se deben hacer. Nos sirve para las dos cosas, para solventar lo que estamos haciendo y también para evitar realizar acciones que puedan significar maleficencia para nuestros pacientes. Otorga importancia a la información suministrada y debería estar basada en la mejor evidencia disponible. Qué sé yo, sabemos que los otros países están teniendo una cuarta, quinta ola de COVID. Es probable que venga esa ola acá a Paraguay, es muy probable. ¿Qué tan fuerte o qué tan intensa va a ser? Encontrar la mejor evidencia disponible y prepararnos en ese sentido. Gestión de recursos humanos, muy difícil, es muy complicado gestionar recursos humanos, más en estos tiempos donde tenemos una sensibilidad especial de las personas por lo que es la autoridad, por lo que es el trabajo. El capital más valioso que posee una organización es su gente, lo repite acá. Puede ser que volvamos a preguntar esto en el siguiente examen. Me dice Leonor que hay bastantes casos aquí en Argentina, sí, están comenzando a subir los casos, entonces
Es probable que tengamos que retroceder en algún momento a lo que teníamos antes. Ojalá que no, pero está dentro de lo presupuestado. Y vamos a ver cómo avanzan las cosas. Lo importante es avanzar, no detenerse. Capital humano, ese capital que nosotros contamos que debe tener conocimientos, habilidades y las capacidades del personal, es una riqueza que tenemos en nuestra institución. Es lo que va a permitir que finalmente salgamos a flote como organización, y debemos brindarles capacitación y formación continua, un clima laboral adecuado, personas que sepan trabajar en equipo y que vengan con una cultura organizacional. Es decir, que entiendan que para hacer las cosas se trazan planes y los planes se cumplen, que no existe a mi manera o no existe como yo veo las cosas. Perdón. Y ahora vamos a hablar de la empresa de salud, ¿sí? Todo esto que hemos visto es como que muy general para cualquier empresa, pero nosotros vamos a gestionar empresas de salud. Otro reto. Esta empresa es un ente sociotecnoeconómico, es decir, es social, tiene aplicaciones tecnológicas y también tiene un fin económico, aunque sea público, ¿sí? Porque no se olviden que es dinero de los contribuyentes, nuestros impuestos. Es una sociedad mercantil que producirá bienes o servicios y buscará obtener una rentabilidad de ello. Esto es más o menos una empresa común. Pero vamos a ver que medicina tiene algunas diferencias. Toda empresa tiene, como habíamos visto en la clase primera, una misión, una visión y unos valores. La universidad nuestra tiene su propia misión, y la carrera de medicina tiene sus valores, y sobre esos valores vamos nosotros haciendo nuestros planes, nuestros programas, todo lo que tiene que ver con la parte documental. La empresa sanitaria, en resumen, es una empresa de servicios. Nosotros prestamos servicios. ¿Qué servicios? El que ustedes quieran imaginarse. Una vacuna, una sutura, una cirugía, una radiografía, una tomografía, un diagnóstico médico, un Papa Nicolau. Todos esos son servicios que nosotros prestamos. Y como cualquier otra empresa, tiene productos y procesos. Solamente que ahora los vamos a ver desde una perspectiva sanitaria. El proceso es la secuencia de actividades o acciones sistematizadas y relacionadas entre sí que persiguen un fin determinado, transformando las entradas en salidas. ¿Se acuerdan? El input o las entradas, el proceso y el output o las salidas. Igual que cualquier otra empresa, solamente que nosotros vemos personas. En salud, este producto es el resultado de un proceso que lleva a cabo la organización. El producto puede ser polidimensional, ya que aquí nosotros vemos al paciente. También los debemos al sistema de salud y también al equipo de salud. Principalmente es nuestro paciente. Particularidades de la empresa sanitaria. Vamos a ver particularidades del producto, de los usuarios y del proceso. Del producto. Las empresas sanitarias son empresas de servicios, ya lo habíamos dicho, en tanto se insertan en el mercado ofreciendo servicios de atención de la salud o atención sanitaria. Muchas veces se critica al sector salud porque en vez de velar por salud, es como que nos enfocamos más en la enfermedad, es decir, trabajamos muy poco para evitar que las personas se enfermen y mucho más en recuperar su salud una vez que ellos ya se han enfermado. El producto es tangible y otra parte será intangible. Intangible cuando estamos hablando de mejorar la calidad de vida del paciente, y tangible cuando vemos, por ejemplo, una fractura, un hueso roto que se recupera, que se pone un clavo, un tornillo, un yeso. Y lo intangible es recuperar ese bienestar, esa felicidad, esa productividad para nuestro paciente. La producción es continua,
a diferencia de algunas empresas, ya que nosotros debemos garantizar la asistencia 24 horas del día, todos los días, en sus diferentes variantes y niveles. En general, los hospitales de tercer nivel y segundo nivel garantizan atención 24 horas, los de primer nivel dependiendo su categoría. Ahora vamos a hablar todavía del producto o servicio. La producción es personalizada, es decir, no hay como una atención en línea o en serie, depende del paciente. Hay pacientes que necesitarán mucha más atención, otros mucho menos. Habrán algunos que van a intentar sacar beneficio del sistema y otros que necesitando la atención no van a venir al hospital. Entonces es complicado, por eso es personalizada. Debe haber una intervención humana en la asistencia del paciente. Hasta ahora no hay robots o tecnología que puedan suplir a un médico, a una enfermera. A futuro tal vez sí, pero mientras tenemos trabajo garantizado. Desde un control de presión hasta una cirugía programada requiere un ser humano. Son empresas de mano de obra intensiva, se requiere personal médico, de enfermería, de mantenimiento, mucamas administrativos, limpieza, etcétera, etcétera, y exclusiva, ya que por la complejidad y especificidad de los problemas de salud se necesitan profesionales altamente capacitados. Ser médico luego ya es un gran logro. Ustedes tienen la suerte de ser ese pequeño puñado de personas que han podido superar la escuela y han tenido la suerte de acceder a educación terciaria, especialmente en nuestros países. Es muy poca la proporción de personas que pueden llegar a ese tipo de desarrollo académico y tenemos que hacer honra a esa suerte, ¿verdad? El principal recurso es la gente. Conocimientos, capacidades, habilidades, etcétera. Ese es el recurso principal. Las decisiones más graves y urgentes se producen sin intervención jerárquica, es decir, vos no tienes que pedirle permiso a tu jefe para intubar un paciente que viene grave, lo tienes que hacer en el momento y de forma autónoma. Si bien hay algunos sistemas que requieren el permiso de entidades superiores, en general, cuando tú atiendes al paciente, eres autónomo. No obstante, existe una gran necesidad de toma de decisiones compartidas y coordinadas entre los departamentos. Existe también, a diferencia de otras empresas, una asimetría de información. ¿Qué significa esto? Que nosotros sabemos mucho y puede ser que nuestro paciente sepa poco de lo que le está pasando. Él no va a saber, aunque tenga Doctor Google en la mano o tenga algún grupo ahí especial de gente que piensa que sabe medicina, conocimientos sobre, por ejemplo, una cronología de Murphy, cómo se palpa el abdomen, qué tipo de reacción peritoneal buscamos, cómo se realiza la cirugía, qué cuidados hay que tener, cómo se hace la anestesia, cómo se ponen los campos, cómo se hacen las incisiones, etcétera, etcétera. Hay una asimetría de información entre los que ofrecemos la salud y quienes vienen a buscar por ella. Una información reducida por parte del usuario, que es una relación de agencia, se le llama así, ¿verdad? Nuestro usuario, nuestro paciente en general no conoce o sabe muy poco de lo que va a hacer, y eso es lo que hace a nuestra carrera tan especial. Un desconocido viene, te pone un bisturí en la mano y te dice, doctor, ábrame y solucione mi problema. Es una confianza que no debemos de perder, y la relación médico-paciente debería mantenerse con ese grado de confianza y de servicio. Seguimos con particularidades de lo que nosotros hacemos como producto o servicio. El servicio se produce mientras se consume. Es decir, el servicio, atención de salud, se brinda en el mismo momento que el usuario la consume o recibe dicha atención. No es como otras empresas donde, qué sé yo, se fabrican jabones y el usuario tiene que ir a una tienda a comprarlos. No, el usuario viene y se le atiende. Los usuarios, nuestros pacientes, ¿verdad? No podemos vivir sin ellos y con ellos es toda una batalla. El consumidor del producto o servicio no lo hace por deseo o por gusto. Lo que los especialistas llaman, existe una demanda sin soberanía del consumidor. Y más cuando somos el único servicio disponible, está obligado a acudir a nosotros sin una motivación de buscar el servicio. Lo utiliza porque tiene que hacerlo.
El usuario mide y valora el servicio por la calidad percibida y no específicamente por la recibida. Lo que les dije, puede ser que hagamos una cirugía muy exitosa, muy bien hecha, pero hemos fallado en comunicarle al paciente cuestiones básicas como qué tal salió la cirugía, qué le hicimos, cuáles son las perspectivas de recuperación a corto o largo plazo. Entonces, en medicina se habla mucho de buscar calidad ahora. Contempla aspectos como amabilidad, trato del personal más allá de la intervención quirúrgica o médica. Entonces es algo que ustedes tienen que comenzar a desarrollar y no copiar algunos malos hábitos que algunos médicos podríamos haber desarrollado, como ser muy autoritario, muy condescendiente con el paciente. En general, los usuarios no pagan las prestaciones recibidas. El SUS, por ejemplo, no pagan en el momento de la atención, pero sí lo hacen a través de sus impuestos de forma diferida. En otros puede haber un coseguro que pagan una parte, en otras puede haber una obra social o un ente que hace una especie de caridad para cubrir ese costo. El usuario recibe servicios de 4 empresas integradas, una asistencial, que es la médica, una hotelera cuando se interna, tenemos que ver la cama, tenemos que ver el baño, las sábanas, etcétera. Administrativa, hay alguien que lleva la contabilidad de ella, y académica. La mayor parte de los hospitales son hospitales escuelas y se desarrolla en ellos actividad académica. Cuando hablamos de los procesos, vamos a hablar dentro de los procesos de insumos clave, que es el paciente. Él va a iniciar la demanda de atención y la demanda del paciente actúa como condicionante en la organización del proceso de trabajo, ya que por su demanda se inicia el proceso. Qué sé yo, tenemos un hospital y el hospital se hace un centro de referencia para pacientes quemados. El paciente quemado va a iniciar el proceso que nosotros vamos a hacer con ese paciente y el grado de especialidad de nuestro centro de salud. Una unidad de salud de la familia, por ejemplo, va a tener un médico de familia que atienda todas las patologías básicas y los pacientes van a iniciar estos procesos. Todos los procesos son críticos o tienen riesgos potenciales o reales, en tanto la atención de la salud presenta dichas características. Tema complejo, la visión de gestión de un ente de salud. Seguimos con nuestros procesos. Dan la singularidad a cada paciente es diferente. Existe una determinada impresibilidad de los procesos productivos, diagnósticos y pronósticos. No todos los pacientes son iguales, no todos reaccionan de la misma manera a los mismos medicamentos, a las mismas intervenciones. Los procesos suelen ser costosos debido a que existe tecnología, conocimiento y medicamentos de alto valor. Esto con el tiempo se va a hacer más complejo porque vamos a tener más personas adultas mayores que van a necesitar más de esto. Y los procesos van a tener diferentes características de acuerdo a cada usuario, ya que cada paciente tiene una realidad que puede ser única e irrepetible, ¿verdad? Ningún paciente es igual a otro paciente. Muy bien. Si me disculpan 2 segundos, voy a traer el cargador de mi computadora porque enseguida se va a desconectar. Denme un minutito, por favor, ya vengo. Les decía, dentro los procesos que nosotros tenemos en la gestión de centros sanitarios, no inician en la asistencia ni finalizan con el alta. Es un proceso que se haya encontrado funcionando antes de la llegada del usuario, es decir, tenemos servicios preparados de antemano para atender a los pacientes. No porque ese día no tengamos pacientes, las cosas dejan de funcionar, tienen que estar listos para cualquier demanda espontánea y para futuras demandas. No es que terminamos de atender al paciente y cerramos todo. Debe seguir el servicio funcionando. ¿Para qué? Para brindar una atención de salud permanente. Eso es lo que lo hace diferente a otras empresas. Tenemos que ser conscientes que hay intereses que se gestionan dentro de las empresas sanitarias. Algunos serán intereses
de parte, que en el terreno se pueden mostrar ambivalentes. Lo vemos todos los días, pacientes que, por ejemplo, quieren estudios que no están médicamente justificados, que son gastos innecesarios y podemos caer en ese tipo de intereses de las partes, que a nosotros lo que nos interesa es brindar la mejor atención a nuestro paciente, pero dentro de los límites de la medicina científica. Así tenemos usuarios y familia, que es el cliente externo, que tiene como interés principal el cuidado de su salud y la recuperación de su salud. Los proveedores, que son un cliente externo, los que nos venden medicamentos, los que nos venden insumos, su interés es comercializar sus insumos para que el sistema de salud consuma este tipo de bienes, y del personal de la institución, que es un cliente interno. Nosotros, como funcionarios dentro de la institución, su interés está dado por su realización personal, en primer lugar, y en algunas otras ocasiones cumplir los objetivos compartidos propuestos. Realización personal. Cuando ustedes sean parte de un hospital, lo primero que van a querer es eso, ¿verdad? Tener una estabilidad laboral, tener un buen trabajo con un buen horario, que les permita tener la vida que se han planteado al elegir esta carrera. Pero cuando hablamos de empoderamiento del personal de salud, buscamos esto, que también los motive a cumplir los objetivos compartidos propuestos, que mi hospital sea el mejor, que mi hospital sea el que más investigue, el que tenga mejor prestigio. Entonces pueden haber en algún momento un conflicto de intereses entre esto que acabamos de mencionar. También existe un interés que cuando sean gerentes, cuando se hagan cargo de un centro de salud, van a ver que como gerente o directivo socio o cliente interno, se busca el buen funcionamiento, la rentabilidad o adaptación al presupuesto de su empresa de salud. Y a veces esto puede caer en conflicto, qué sé yo, el personal de salud quiere un aumento de salario y existen recursos limitados, o un gerente va a intentar que el presupuesto se cumpla, no salir del presupuesto. Entonces ahí pueden haber algunos conflictos de interés. También los financiadores, los que ponen dinero en los servicios de salud, se van a preocupar porque se brinde la mejor cobertura al menor costo. Pasa, por ejemplo, en los seguros médicos, Unimed, Sermed, el que ustedes quieran. Ellos quieren que se gaste lo menos posible, pero que el cliente salga satisfecho. Y algunas veces pueden ni siquiera buscar esto, sino demeritar el ahorro de dinero en función de la calidad. ¿Y qué quiere la comunidad? Nosotros sabemos que socialmente la salud es un bien superior que debería ser preservado. Es un producto social por ser el resultado de acciones y expectativas de la sociedad. Dada la importancia social de la salud, existe una organización social de su funcionamiento. En Brasil han decidido hacer un SUS, a mí me parece excelente. Ahí la comunidad ha pedido tener un sistema único de salud. En Paraguay tenemos un sistema compuesto de varios sistemas que genera mucho problema y también no está desprovisto de estos intereses. Habíamos dicho al principio que había un concepto pluridimensional de la gestión sanitaria. Es decir, lo vemos en diferentes dimensiones, con diversos componentes productivos que son inseparables y simultáneos, que entran en juego en un solo timbre, en un solo sonido. Conocimientos económicos, éticos, sociales, políticos, todo esto entra en juego cuando nosotros administramos un servicio sanitario. Seguramente en algunos de estos puntos será más fuerte o más débil dependiendo la realidad social con la que tenemos que lidiar, pero son muy importantes para tomarlos en cuenta. Ya para terminar, vamos a hablar de niveles de gestión. Esto también va a estar en su examen, está avisado desde ahora. Niveles de gestión, ¿sí? Tenemos en niveles de gestión una macrogestión. Macro quiere decir grande, donde tenemos la intervención del Estado para alcanzar una mayor equidad, accesibilidad, funcionalidad del sistema de salud, y su objetivo principal es garantizar la salud de la población. Esta macrogestión dicta políticas, tiene también
el trabajo de poner normas de financiación, regular el mercado, asignar recursos, etcétera. ¿Quiénes son responsables de esta macrogestión? Ministros de salud y los funcionarios de niveles centrales, los stakeholders o los que tienen poder de decisión a nivel gerencial de alto nivel. Después tenemos una mesogestión. Ustedes saben que meso significa medio. Gestiones en niveles de dirección, planificación, revisión, control y gestión de recursos humanos. Es un nexo estratégico y operativo entre la macro y otra gestión que vamos a ver enseguida, que es la microgestión. Realiza lineamientos de gestión y control sobre la microgestión y están responsables ¿quiénes? Los gobiernos provinciales o departamentales y los gobiernos municipales. Dependiendo de cómo está organizado el sistema de salud, pueden tener más o menos actuación. Y tenemos por último una microgestión, micro pequeño, ¿verdad? Es la gestión que se desarrolla en el proceso productivo asistencial en cada institución sanitaria particular. En cada hospital, centro de salud existe un director, un encargado de llevar adelante los trabajos en ese sector. Es la gestión de servicios y de departamentos en cuanto al usuario. Las decisiones a este nivel tendrán implicancia directa en el usuario y los recursos. Y somos responsables los profesionales y también en algunos casos el personal de apoyo. Aquí vamos a ver un resumen de la perspectiva institucional. Macro, meso y microgestión. Macro, conducción o dirección de empresas y sus decisiones y planificación estratégica. En la meso, perdón, aquí tiene que decir meso. Nivel de trabajo de los jefes de distintos servicios de la institución y la microgestión que realiza cada profesional en contacto con el usuario del servicio de salud. Macro, meso y microgestión van a ser preguntas de examen, entonces ya saben que va a entrar en su siguiente trabajo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Bruno Luano dice que no, lo mismo Balduino. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana, ojalá de forma presencial. Como les digo, no depende de mí. Los slides los voy a cargar como los otros en la plataforma, en el mismo lugar donde estaban los primeros 3. Y esta ya es materia o material para su siguiente examen, que creo que ya está calendarizado. Si no me equivoco, ya lo tenemos calendarizado. Si no, me puede preguntar el delegado, le paso el dato de cuándo nos dijeron que va a estar disponible su examen 2. Y nada, que tengan buenas tardes, gracias por conectarse y sus notas estarán en breve en el sistema. Hasta luego. Gracias, profe.